Sé parte de nuestra próxima misión espacial, en la sexta edición de Power Builder Talks 2024, el evento online en donde nos reuniremos la comunidad Appium de América Latina y países de habla hispana, para presenciar una constelación de conocimientos que te permitirán mejorar tus aplicaciones y habilidades de desarrollo. Nuestra tripulación está lista para ofrecerte una serie de conferencias, en las que conversaremos sobre las últimas novedades de las soluciones Appium, el roadmap de los productos, intercambiaremos tips, compartiremos casos de éxito y mucho más. Sumérgete en más de 10 horas de charlas inspiradoras y estrategias reveladoras, entregadas por nuestros expertos, para impulsar tus habilidades. Te esperamos el miércoles 7 y jueves 8 de febrero de 2024, a partir de las 9 horas de México, 10 horas de Perú, 12 horas de Argentina, Chile, Brasil y Paraguay. Únete a esta transmisión a través de Zoom y nuestras redes sociales. No te lo pierdas y regístrate ahora mismo en nuestra página web para asegurar tu lugar en este increíble viaje de aprendizaje y networking, evento gratuito. ¿Estás listo para el despegue? Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a Power Builder Talks 2024. Los saluda Elisa Lara, de Dora Sistemas, distribuidor máster de Appium para América Latina. Les hemos preparado con mucho gusto una serie de conferencias en línea para conversar sobre las novedades de los productos Appium, buenas prácticas, casos de éxito, tips y mucho más. También enviamos un saludo a las personas que nos siguen en la transmisión en vivo por Facebook y los invito a todos a que vayan a nuestro sitio web www.dorasistemas.com para consultar la agenda completa del evento, el cual se realizará el día de hoy y también mañana. Espero que lo puedan disfrutar mucho. Vamos a iniciar con nuestra primera conferencia. Se llama Creando una aplicación cloud desde cero con Power Server y es presentada por Philly Sosa, director de Dora Sistemas. Los invitamos a que escriban sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o bien en el chat para que al finalizar la plática podamos comentarlas. Hola Philly, buenos días, ¿cómo está? Le cedo la palabra. Hola Eli, buenas tardes, buenos días, perdón. Buenos días. Gracias por la presentación y pues bienvenidos a todos a este evento donde, bueno, queremos presentarles lo nuevo de Power Builder. Por aquí tuvimos la oportunidad de crear una presentación con la finalidad de mostrarles las bondades de la nueva versión de Power Builder en conjunto con Power Server. Y bueno, comentarles que se acaba de lanzar la versión Power Builder 2022 R3, que es una versión con LTS, Long Term Support, lo que nos dice que pues está, a ver, vamos a cambiar, me salió una pantalla aquí, Eli, déjame ver, español, guardar, ok. Sí, la versión LTS nos dice que, bueno, tenemos soporte de hasta 5 años. Entonces es una versión pues ya estable que les recomendamos que actualicen lo más antes posible. Entonces ahorita voy a compartir mi pantalla para empezar a platicar un poquito de esta versión para iniciar ya con la presentación. En esta versión, como les comento, la 2022 R3, tenemos que nuestras aplicaciones ya pueden ser accesadas por la nube y tenemos una interfaz de usuario o sea, por ejemplo, en las gráficas vemos una gran mejora. Las aplicaciones anteriores de Power Builder se veían ya muy anticuadas, entonces ya en esta nueva versión las gráficas dan un cambio total, ¿no? Y pues tenemos ahí todos los temas del Ribbon Bar, el web browser, el Rich Text Edit y varias. Tenemos también la parte de la habilitación con REST, la facilidad que nos da Power Builder para crear las web APIs, prácticamente utilizando comandos como si estuviéramos desarrollando con un data window, lo que lo hace fácil para los desarrolladores de Power Builder. En la parte de la seguridad, se acaba de incluir la parte de TLS 1.3 y les comento una situación que nos sucedió a nosotros. Tenemos unas aplicaciones
que acceden a unas APIs de inteligencia artificial, están en la nube y recientemente nuestro proveedor cambió todo su esquema, cambió todas sus APIs y teníamos que tener la seguridad de TLS 1.3. En ese momento nosotros teníamos Power Builder 2022 R2 y ahí no la soportaba, pero por fin, bueno, no, en R1, en R2 fue cuando la empezó a soportar y pudimos acceder a nuestras APIs sin ningún problema. Entonces ya esta es la última, el estándar pues actualizado de la seguridad, el TLS 1.3, ya podemos hacer uso de él. El IDE potente, bueno, pues se ha mejorado mucho la parte del IDE, la integración, la parte del compilador y el IDE están totalmente separados, lo que nos permite que nuestras aplicaciones pues puedan correr, estén más organizadas, ¿no? Y pues sigue la parte de la integración con Git y SVN. La compatibilidad con bases de datos, pues vemos ahí lo nuevo de la nueva versión de SQL Server, que es 2022. Oracle 23 también ya está agregada. PostgreSQL, SAP, SQL Anywhere, ASC y otras bases de datos. Y bueno, pues ya vamos a entrar luego aquí a la presentación que les eh, preparamos para ustedes. Aquí lo que traté de hacer, bueno, que nos quedó bien la aplicación, fue precisamente crear una aplicación totalmente en la nube. Normalmente todos los que hemos estado programando con aplicaciones cliente-servidor, bueno, pues siempre estamos dependiendo de una, estamos dependiendo del servidor, estamos dependiendo de la administración del Windows, de la administración de la base de datos, de la instalación de la base de datos. Entonces, lo que nos presenta la nube precisamente es un entorno donde ya no tenemos que administrar nada de bases de datos, nada de servidores. Y bueno, vamos a entrar aquí a la presentación. Ok, vamos a preparar aquí. Un momentito, por favor. Me dicen cuando ya esté. Bueno, arrancamos. Aquí estamos dentro de la consola de Azure y lo que vamos a hacer es primeramente creamos un grupo donde van a estar agrupados todos nuestros recursos. Aquí nos vamos a Home, vamos a crear un grupo de recursos que ahí vamos a tener todo lo que necesitamos para que nuestra aplicación corra. Vamos a crear un grupo que se llama PB 2022. En este grupo, pues prácticamente nos ayuda a organizar. Seleccionamos una región donde está almacenado. Listo, ya tenemos nuestro grupo. Aquí ahora vamos a empezar a crear todos los recursos que necesitamos. En este caso, vamos a necesitar una base de datos de SQL en Azure. Vamos a hacer una aplicación en la cual primero nos conectamos a una base de datos central y después nos cambiamos dinámicamente a la base de datos de cada cliente que quiera acceder al sistema. Aquí precisamente selecciono el grupo en el que creamos y vamos a crear nuestra base de datos principal. ERP se llama mi base de datos. Vamos a seleccionar un servidor. Aquí Azure precisamente nos permite crear un servidor donde van a estar todas nuestras bases de datos. Aquí le digo que nuestro servidor se llama Server ERP. Es un ERP lo que nosotros vamos a hacer aquí. Entonces, una vez que creamos nuestro servidor, le vamos a decir que tenemos autenticación con SQL Server para conectarnos desde la aplicación
y también desde el SQL Server Management Studio. Entonces aquí seleccionamos Server ERP, SA, ese es mi usuario, especifico mi password. Se vea más grande. Ok, entonces ahí estamos creando la base de datos. Eh, no va a ser con elástica, vamos a ponerle que es en un entorno de desarrollo. Y aquí es donde especificamos el tipo de base de datos. Vamos a seleccionar una base de datos básica que prácticamente tiene un costo de $5 al mes. No queremos redundancia. Vamos a crear nuestra base de datos. Entonces, esta base de datos que les comento que estamos creando es la base de datos principal. Es la base de datos a la que se conecta nuestra aplicación la primera vez. Y a partir de esta base de datos, después de que nos conectamos, el cliente va a entrar a una pantalla de login y va a poner su base de datos y nos vamos a cambiar a otra base de datos. Entonces, precisamente aquí vamos a crear la base de datos del cliente 1, Customer 1. Seleccionamos el servidor y bueno, ya tenemos nuestro servidor que se llama Server ERP. Esa base de datos pues son con las características similares. Creamos la base de datos principal, seleccionamos que es entorno de desarrollo y también vamos a seleccionar para que no sea costosa, que sea una base de datos básica. Hasta 2 gigabytes de almacenamiento y $5 al mes me cuesta. Entonces, así, si ustedes tienen un cliente, dos clientes, tres clientes que utiliza el mismo servidor, la misma aplicación, pues prácticamente lo único que tienen que hacer es crear una base de datos por cada cliente. Vamos a crear la segunda base de datos, nos vamos ahí a Home otra vez, vamos a crear. Cada vez que ustedes tengan un cliente que vaya a ingresar a la aplicación, pues lo único que tenemos que hacer es crear la base de datos del cliente. En este caso tenemos dos clientes que utilizan este sistema. Seleccionamos también el servidor ERP. Le indicamos que es un entorno de desarrollo e igual vamos a indicar que es una base de datos básica con 2 gigabytes de almacenamiento. Listo. Creamos nuestra base de datos y bueno, hasta el momento ya tenemos nuestro grupo de recursos. Tenemos tres bases de datos, sí. Aquí tenemos la del cliente 1, la del cliente 2 y la base de datos principal, que es la de mi ERP y nuestro grupo de recursos. Ahora vamos a crear, necesitamos, en Power Builder necesitamos, con el nuevo proyecto de Power Server, necesitamos enviar es una página donde se va a ir el runtime de Power Builder, se va a mandar la aplicación de Power Builder y se va a mandar el Cloud Launcher, que es como el navegador web, ¿no? Que antes utilizaba Power Server, utilizamos el Internet Explorer. Ahora una de las grandes ventajas es que no dependemos de el navegador. Y bueno, para esto necesitamos una Static Web App que hagan de cuenta en Azure. Es como una página de Internet donde tenemos nuestros archivos. Es como un repositorio de archivos, digámoslo así. Y para no tenerlos en IIS compartidos con un servidor, bueno, Azure nos presenta este recurso donde podemos subir los archivos por un FTP. Bueno, en este caso con las Static Web Apps no se puede con FTP, sino que Azure nos proporciona una librería, una herramienta que se llama CLI, donde podemos subir los archivos. Ahorita vamos a ver esa herramienta. Entonces aquí le estamos diciendo que estamos creando una Static Web App. Damos crear
y ya la vamos a tener. Vamos a crearla. Entonces ya tenemos otro recurso. Ahora, necesitamos otro recurso en Azure. Ahorita está creando, ya tenemos nuestra Static Web App. Nos vamos ahí al recurso y listo. Entonces, nada más para explicar, tenemos en la PC del desarrollador, va a generar un archivo una vez que hacemos el deploy. Ese archivo precisamente contiene lo que es la Installable Cloud App, que esa, como les comentaba, tiene la aplicación de Power Builder, el launcher, que es como lo que me va a ayudar a que se acceda a la aplicación, y el runtime de Power Builder. Hagan de cuenta que estamos enviando la máquina virtual de Power Builder, lo cual nos permite que prácticamente todas las funcionalidades de Power Builder sean soportadas. Y por último tenemos la API. La API se va a mandar a una web app, pero es un servicio, ¿sí? Entonces, App Service. Vamos a crear esta web app que es como un servicio y aquí van a correr las APIs de Power Server. Las APIs son las que van a acceder en cierta forma la aplicación. Entonces aquí vamos a ponerle un nombre a nuestra Service App que se llama App Service. Esa, por ejemplo, pues ya está ocupada. Le voy a poner otro nombre que se llama My ERP Service. Si se fijan, no es código, no es un Docker container, sino que es el código que nos va a mandar Power Builder. My ERP API. My ERP API. Vamos a dejarle. Vamos a seleccionar que es .NET Core 6, que es la última versión que soporta Power Builder de .NET Core. Vamos a seleccionar la zona de Estados Unidos donde está. Y vamos a seleccionar un plan ahí. Ahorita tenemos el plan gratuito que no nos va a costar nada para nuestro ejemplo. Vamos a después a seleccionar base de datos. Aquí no vamos a seleccionar en esta parte nada. Continuous Deployment. Prácticamente vamos a dejar todas las opciones tal cual como vienen. Enable Public Access, si está. Entonces prácticamente estamos dejando todos los default en nuestra App Service. Tags, no necesitamos tags. Vamos a revisar y creamos nuestra web app. Entonces recordemos que esta web app es un servicio donde va a estar corriendo nuestra API. Está creando la API. Listo. Entonces, si nos vamos aquí a nuestro grupo de recursos Power Builder 2022, ya tenemos todos los elementos que necesitamos, todos los recursos, que son las 3 bases de datos. Necesitamos la Static Web App, donde van todos mis archivos y donde va a correr nuestra API. Una vez que tenemos ya todos estos recursos, ahora sí ya vamos a ver nuestra aplicación en Power Builder. Ahí tenemos de nuevo todos nuestros recursos. Entonces aquí esta aplicación, hagan de cuenta que me simula, es una aplicación que lanzamos y que pueden utilizar varios clientes al mismo tiempo. Aquí en nuestro server API, Azure nos asigna una IP donde corre la API. Entonces aquí por cuestiones de seguridad, Azure nos brinda la facilidad de poderle indicar qué IPs son las que pueden acceder a nuestra base de datos. Entonces, no la quiero dejar abierta al público, sino que me meto ahí, establezco una regla y precisamente voy a indicar la IP de nuestra API. Aquí me dice que no es válida. Es que tengo unos espacios que tengo que borrar ahí del inicio. Por eso no me la está reconociendo. Ok,
Voy a borrar esos espacios, ya me la reconoció. Listo. Entonces, prácticamente le estoy indicando aquí a Azure que nada más esta IP puede acceder a la base de datos. Ahora, también, como tengo una máquina que es una máquina también, es una máquina virtual donde estoy desarrollando este ejemplo, también le voy a tener que asignar la IP de esa máquina. Entonces, bueno, aquí nomás para identificarlas, esta es mi máquina virtual donde hago mi desarrollo y como voy a instalar SQL Server Management Studio, entonces voy a instalar la IP de mi máquina virtual, .76, y ahí está .76, es mi máquina, 177.176. Esta es la misma virtual y aquí le voy a poner el nombre que este es mi servidor o es más el API Power Server APIs. Entonces, únicamente la máquina virtual y mis Power Server APIs están habilitadas para poder acceder a esta base de datos. Ok, ya que le dimos el permiso, ahora sí me paso a mi entorno de Power Builder, me voy a ir a mi máquina virtual y aquí es donde instalé mi SQL Server Management Studio. Cuando ustedes se pueden conectar, ya tenemos las tres bases de datos. Bueno, primero tenía unas pruebas ahí. Cuando ustedes crean sus bases de datos en Azure, vámonos aquí precisamente al recurso, vámonos a mi server. Voy a ver aquí lo que necesito para crear la conexión y ahí está el servidor al que me voy a conectar. Entonces me conecto a mi servidor y tengo un usuario y una clave en Azure. Recuerden, todo esto lo asignamos en Azure y así como ustedes crean sus bases de datos en SQL Server y como las acceden a través del SQL Server Management Studio, así nos conectamos. Ok, entonces nada más aquí estoy viendo estoy buscando el usuario, porque se me olvidó aquí el usuario con el que me conecto. Y el usuario ahí está, tenemos server ERP SA, server ERP SA y especificamos el password para conectarme a mi servidor de Azure. Y ahí tenemos las tres bases de datos que creamos. Tenemos cliente 1, tenemos cliente 2 y mi base de datos principal. Ok, ahora ya que tengo estas bases de datos, prácticamente mi sistema nada más tiene una tabla de ventas, donde aquí tengo un reporte de las ventas por año de mis productos. Es una tabla muy sencilla y cada cliente pues tiene diferentes ventas. Aquí la finalidad es mostrarle cómo me conecto al cliente 1 y cómo me voy a conectar al cliente 2 con la misma aplicación. Entonces tenemos nuestra base de datos principal, que es mi ERP. Y en esta base de datos principal es donde se van a crear las tablas donde viene la información de la conexión cache. Si se fijan, esta base de datos ahorita está vacía y vamos a ver cómo se crean esas tablas. Ok, aquí ya me puedo ir a mi entorno de Power Builder, donde tengo esta aplicación. Vamos a mostrárselas. Es una aplicación muy sencilla donde tenemos un data window de las ventas. Aquí me voy a conectar. Esta es una nueva funcionalidad para conectarme a la base de datos con MS o LDB SQL. Van a ver cómo nos conectamos a la base de datos. Tengo ahí unas bases de datos de prueba. Vamos a crearlas para que vean cómo
recordamos que ya SQL Server ya no soporta los drivers nativos, entonces tenemos otra forma para conectarnos. Aquí vamos a ver nuestra cadena de conexión para crear, necesitamos el nombre del servidor. Entonces especificamos ahí el servidor, el user ID, que es server ERP con minúsculas, server ERP SA. Especificamos el password y el nombre de la base de datos a la que nos vamos a conectar primero. Aquí en este caso me quiero conectar a ERP. Así se llama mi base de datos, ERP. Recordemos que esta es nuestra base de datos principal. Profile already exists. Vamos a ponerle un 2, nomás para 2022. Vamos a ver nuestra sintaxis. Ya nos conectamos a la base de datos en Azure. Ahora también vamos a crear un profile para conectarnos a la base de datos de uno de los clientes, que es Customer One. Y tenemos igual, pues es el mismo servidor, tenemos el mismo user ID y tenemos el password del servidor y la base de datos que se llama Customer One. Ok, ya que tenemos esa conexión, hacemos una prueba de nuestra conexión y listo. Ya tenemos nuestros dos profiles. Vamos a conectarnos primero a la de Customer One precisamente para ver nuestro data window. Nuestro data window es prácticamente una gráfica de la información. Entonces, si se fijan, la paleta de colores de las gráficas es totalmente diferente a versiones anteriores de Power Builder. Ya se ve una gráfica más moderna. Nuestra ventana principal, bueno, ya cerramos la conexión aquí a las bases de datos. Nuestra ventana principal cuando se abre, prácticamente lo que le vamos a decir es a qué base de datos me voy a conectar y qué usuario y qué clave ingresamos a la aplicación. Entonces, aquí lo que va a hacer el sistema es precisamente crear las conexiones cache para poder acceder a la base de datos de cada cliente. Entonces, ustedes pueden tener, ahorita nosotros tenemos 2 clientes en nuestro sistema, pero podrían tener 1000, 10,000 clientes utilizando la misma aplicación y cada vez que se pone el nombre del cliente, se crea la conexión. Aquí vamos a crear el proyecto de Power Server, donde precisamente le vamos a especificar seguridad. Aquí no le vamos a poner seguridad por este ejemplo. También en el proyecto de Power Server tenemos que especificar pues las conexiones a la base de datos que vamos a necesitar. Tenemos ahí igual, la autenticación con SQL Server. Esta base de datos que especificamos en el proyecto de Power Server es a la que nos conectamos inicialmente. O sea, cuando ustedes hacen un connect, el sistema sabe que se va a conectar a la base de datos ERP. Esa es la primera conexión que tenemos. Probamos nuestra conexión. Ya se creó. Ok, cannot find the... Vamos a intentarlo de nuevo, cambiar el password. Server ERP-SA, especificamos el servidor. A ver, vamos a hacerlo ahí otra vez. MyRP es el server. Vamos a poner otra vez la autenticación de SQL Server, server ERP-SA. Especificamos el password. Y en la parte de abajo tenemos que indicarle que aceptamos los términos, seleccionamos la base de datos, aceptamos los términos y nos conectamos. Listo, ya está la conexión a la base de datos principal. Y en este caso me voy a pasar también necesitamos crear una conexión a uno de los clientes. Entonces vamos a tener 2 conexiones cache especificadas desde un inicio. Entonces, igual la cache, vamos a hacer una cache para el cliente 1, el server host, ahí tenemos nuestra aplicación.
el usuario server ERP-SAM. Y ahora vamos a seleccionar la base de datos del cliente 1. Esta conexión del cliente 1 la necesitamos porque cuando Power Builder haga los modelos, se va del Data Window Cells, se tiene que conectar a la base de datos de uno de los clientes para ver la estructura. En Build, ahí prácticamente está. No, aquí le vamos a decir que es un full build cada vez que hacemos el deploy. Plataforma 86, .NET 6.0. Y aquí vamos a especificar una carpeta donde queremos que nuestra solución de Web API se va a crear. Ok, vamos a seleccionar una carpeta donde vamos a tener estos archivos y vamos a seleccionar My ERP. Ese es el folder donde se va a crear nuestra solución. Todos esos valores prácticamente los dejamos en default. En deploy, aquí no vamos a correr el programa con el IDE, lo vamos a correr de manera externa, esto es con Azure, y no va a estar en IIS, sino que vamos a crear un folder en formato zip, que es el que tenemos que enviar a través de FTP a la plataforma de Azure. Aquí tenemos que indicarle que es framework dependiente y el target runtime es portable. Ahora, cuando creamos la API en Azure, nos asigna una ruta donde tenemos que acceder ese app service. Esta es la ruta de mi API. La copiamos al clipboard y aquí especificamos la ruta. Tenemos que acceder por medio de HTTPS y en el puerto 443. Ok, ya tenemos la información de nuestra API. Ahora también nos va a crear un folder donde se crea nuestro archivo .zip. Vamos a especificar otra ruta ahí para que se genere nuestro archivo zip. Vamos a copiar ese mismo. Por ahí tenía, ese es vamos a poner la misma ruta y vamos a poner el directorio donde quiero que me coloque el archivo zip que voy a enviar a Azure. Ok, ya tenemos prácticamente creado nuestro proyecto y le vamos a poner P Cloud 2022. Y ahora, bueno, pues ya tenemos que hacer el deploy de este proyecto. ¿Qué es el deploy? Prácticamente, pues me va a generar todo el código que necesitamos en .NET Core, ¿sí? O sea, va a crear las APIs de Power Server. Tenemos que cerrar todas nuestras ventanas para poder hacer un deploy. Aquí, entonces, ya estamos corriendo nuestro deploy. Se están exportando todos los data objects, se generan todo el SQL que corremos dentro de nuestra aplicación de Power Builder, se manda a la API de Power Server. Esto es una gran ventaja en la parte de seguridad. Ya toda la parte del SQL no está especificado en la aplicación que corre en el cliente, sino que todos los statements de SQL corren directamente en la API. Se están creando los modelos. Ok, entonces ahí ya tenemos que se generó este archivo .zip. Este archivo .zip lo que tenemos que hacer es extraer vamos a copiar, a extraer todos esos archivos y vamos a ponerlos en esta carpeta.
Ahí tenemos lo que son las server APIs. Pero lo que tenemos que hacer aquí prácticamente es, bueno, se me olvidaba, tenemos que abrir primero el archivo en Snap Develop. Snap Develop es el editor de C# que nos brinda a Appium precisamente para no utilizar, pueden utilizar Visual Studio, pero pues es más fácil, es más light este editor. Entonces aquí podemos ver que nos crea los modelos de nuestra Data Windows Cells. Aquí tenemos, si se fijan, esto está muy padre porque los statements de SQL que tengo 2 SQLs nada más. Cuando yo lo mando a llamar desde el cliente, únicamente me dice que yo mande llamar este identificador. No manda el SQL como tal. El SQL está en la Power Server API. Entonces, esta es una gran ventaja en seguridad de Power Server. Entonces, me crea todos los statements de SQL. Se ejecutan aquí en la API. Ok, después de aquí abrimos el proyecto en Snap Develop porque tenemos que hacer una modificación en la conexión, en cómo nos vamos a conectar a la base de datos. Y aquí le tenemos que indicar que nosotros, como van a ser conexiones dinámicas a diferentes bases de datos, entonces por aquí tengo que irme a, ¿dónde está? Creo que está en el app config. Son unos archivos que tenemos en el app config. Ahí están. Esos archivos yo tengo que especificar en qué base de datos se van a guardar. Bueno, primero que nada, cuando ustedes crean el proyecto en Power Server, asume que se va a conectar a una sola base de datos. Entonces, esta parte la borramos. Si se fijan ahí, me está diciendo que si voy a utilizar SQL Server, vamos a quitarle los comentarios a esta sección para que indicarle que va a ser con SQL Server, ¿sí? Perdón, ahí vayamos. Aquí, por ejemplo, como en esta aplicación no voy a usar Postgre, lo borro. No estoy usando Oracle, lo borro. Si estuviera utilizando Oracle, también le quitaba los comentarios. Entonces, prácticamente estas son todas las bases de datos que soporta la parte de Power Server, que es el Adaptive Server Enterprise, que es el Sybase. La parte de Informix también no la voy a usar en este ejemplo, la borro. SQLite. Y lo último que se acaba de agregar es la compatibilidad con DB2 de IBM. Entonces, todos esos los borro y nada más le voy a dejar la parte de SQL Server. Esto es lo que me ayuda a crear mis conexiones de manera dinámica. Ya modificamos ese archivo. Ahora tenemos que modificar en este archivo, en el app config, lo que tenemos que especificar es la base de datos donde se van a guardar todas las conexiones caché. O sea, son toda la información que necesito para conectarme a las diferentes bases de datos. Entonces aquí voy a ver mi cadena de conexión de mi base de datos, que es la principal, que es la de ERP. Ustedes se vienen aquí en la Show Connections y aquí les da el Connection String. Este Connection String es el que necesitamos pegar ahí. Listo. Entonces le estamos diciendo que nuestro servidor de base de datos es servererp.database.windows.net. Ahí está la base de datos donde se van a crear las conexiones en el puerto 1433, que es el default para SQL Server. Le estamos diciendo que en la base de datos ERP se van a crear mis tablas de conexiones caché. Especifico el usuario de mi base de datos y aquí lo único que tengo que modificar es el password con el cual accedo a mi servidor. Ahí está ya el password de estas pruebas. Y listo, guardamos el archivo. Ya una vez que guardamos este archivo, ahora me voy de nuevo a Power Builder y tengo que volver a crear mi proyecto. Ok, entonces vámonos a Power Builder.
Ya, esto es Snap Develop, ya acabé con Snap Develop, me voy a Power Builder y voy a darle Build de nuevo. En este proceso de deploy, lo que el sistema, vamos a ver qué hace, es que me va a crear unas bases de datos, ¿sí? My ERP Cloud, esa es mi nueva carpeta, está vacía y vamos a generar los paquetes de nuevo. Entonces está generando todas las APIs que necesitamos para correr la aplicación. Una vez que tenemos ya nuestro archivo, ahorita vamos a crear aquí estoy usando FileZilla para enviar los archivos a la Static Web App y con el Static Web App lo vamos a utilizar con otra herramienta aquí para el App Service si necesitamos enviarlo por FTP. Entonces aquí el App Service tenemos que ver cómo nos podemos conectar a través de FTP. Entonces aquí precisamente ustedes vienen a la parte del Deployment Center y en el Deployment Center van a ver ahí vienen las credenciales de FTP. Entonces, ahí que me dice mi endpoint para el FTP, ahí está. Lo especificamos en FileZilla, es seguro el FTP. Especificamos el host, el puerto no importa, bueno, vamos a tomar el puerto default. Y aquí Azure me genera un username y un password que nada más copiamos y pegamos. Le damos copia al password en Azure. Y listo, nos conectamos. Entonces ya estamos utilizando FileZilla para conectarnos al servidor FTP de nuestra App Service. Ahí estamos en el root. Y ese archivo se llama Hosting Start, pues prácticamente no lo vamos a necesitar. Aquí tengo dos pestañas porque tenía abierto otro servidor. Voy a borrarlo. Ese lo quito, ya me quedo con ese. Vamos a borrar ese archivo del hosting start. Ese no me sirve para nada. Ahí tengo mi root. Lo selecciono y presiono borrar y listo. Ahora me voy a ir ya a mi servidor donde desarrollo. Aquí ya acabo de generar mi proyecto y vamos a extraer del archivo zip todas las carpetas que me creó. Vamos a extraerla a esta carpeta. Y tenemos tres carpetas que nos va a crear. Entonces, una es la API. Si se fijan ahí dice esa Cloud App Launcher. Esa la muevo a My ERP Cloud. Tengo la API. El web config no lo necesito, entonces me quedo nada más con esas dos carpetas. Entonces, la que necesitamos enviar es la API. Ok, aquí nos tenemos que cerrar ese directorio. Me voy a Export, es donde están mis archivos. Y tengo entonces, todos esos archivos que tengo ahí, los selecciono, arrastro y los paso a mi servidor FTP. Estamos hablando que estamos enviando nuestro app service. Entonces, ya que tenemos, ahora tenemos que enviar los archivos, pero estos no los vamos a enviar por FTP a nuestro Static Web App. Aquí me voy a cambiar a... voy a editar, bueno, voy a mostrarles el código de nuestro... A ver, no, este comando no. Vamos a utilizar otro archivo, otra herramienta para mostrarles ese archivo BAT. Para mostrarles el comando que utilizamos en Windows. Es una herramienta de Azure que ya instalé en mi computadora de desarrollo.
Voy a buscar mi archivo. Están todos los documentos. Y ese es mi comando. Tengo SWA deploy. Aquí prácticamente tengo que especificar nada más la ruta, la nueva ruta de mi aplicación. Me tengo que ir a export. Y tengo mi ERP22 Cloud. Esa es la ruta que debo de poner en el comando. Ok, ya tengo, esa es mi ruta, ese es mi archivo. Entonces nomás le tengo que poner ahí mi ERP22 Cloud, esa es la ruta que va a tomar. Y le tengo que mandar el token de mi Static Web App, esa cadena larga que ven ahí, ese es mi token. Lo tengo que quitar de ahí y voy a buscar el token nuevo. Ese es un token de una aplicación que tenía de prueba anterior. Me voy a ir a Azure, tengo que ir a mis recursos, a mi Static Web App. Me voy a la parte de Management Deployment Token. Ahí tomo el token, lo copio y lo pego aquí en mi archivo. Entonces, este es mi archivo BAT que yo voy a correr. Digo, puedo agarrar el comando tal cual y ponerlo ahí, pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es, tengo este archivo ya listo para, nada más lo corro así, no tengo que estar poniendo el comando completo. Tengo que pasarlo a otro, lo voy a copiar mejor, porque no está en la ruta correcta. Voy a agarrar ese archivo. Está en la carpeta export. Está en la carpeta export de PSE. Ahí está. Lo único que voy a hacer es lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi otra carpeta. Entonces, esto es nada más para poder ejecutar el comando. Entonces, quiero que vean los archivos ahí que tenemos de MyRPAPI. Dentro de MyRPAPI tengo mi carpeta export y ahí tengo todos los archivos. Entonces nada más corro mi archivo BAT, deploy static web app. Y lo que hace esto es, hagan de cuenta, es como una herramienta de FTP, pero como que adicionalmente a copiar archivos, pues realiza ciertas funciones de configuración y por eso Azure no lo hizo por FTP, sino que nos brinda la herramienta de Azure Static Web App CLI. Así se llama la herramienta. Entonces, prácticamente lo que está haciendo es subiendo los archivos, algo parecido al FTP, pero también está haciendo algunas actividades por ahí de configuración. Entonces, ahí está in progress, deploying the project. Y listo. Entonces, ya tenemos nuestra Static Web App. Ahora pues vamos a ver cómo se ve nuestra Static Web App. Prácticamente es una página web que es la que ustedes le van a mostrar al cliente. Your application is about to start. Esa es la página web que el cliente va a abrir siempre que abre la aplicación por primera vez. Está cargando los archivos. Ahí me manda un message box indicándome los registros y listo. Esta es mi aplicación. Le digo Customer One. Y me muestra, se cambió a la base de datos del cliente 1. Customer 2. Y ahí me dice que creó la base de datos. Ahí me dice error de ir a buscar la base de datos. Es un error en el objeto de transacción. Vamos a ver qué pasó. Vamos a corregir esa parte del objeto de transacción. Aquí estoy viendo mis recursos.
Me voy a cambiar aquí. Aquí como le solicité que me cambiara es crear una conexión cache, entonces aquí tengo que ponerle la dirección de mi API. ¿Sí? Tenía una dirección anterior, entonces tengo que volver a crear todo el proyecto y aquí también en el host, se fijan, tengo DB pbtalks 2024 y también el server, el user ID es server RPSA. Y el host de mi base de datos, donde se va a crear la conexión cache. Esta es una creación dinámica de mis conexiones cache. Server ERP SA. No, server ERP nada más y listo. Entonces, como no se creó la conexión cache, por eso me mandó el error de que no había conexión a la base de datos. Si se fijan aquí, lo único que hago es tomar el nombre de la base de datos, mando llamar a una función que se llama connect2db. En connect2db yo voy a una tabla que se creó precisamente cuando hice el deploy del proyecto. En RP, miren, le voy a dar aquí refrescar a mis tablas y aquí están la información de mis conexiones caché. Entonces ahorita yo tengo nada más definidas dos, que son las que creamos por default. Pero si yo tengo 10,000 clientes, pues no las voy a ir generando de una por una, sino cada vez que se conecte un cliente, se crea, en caso de no existir, se crea la conexión cache. Entonces ahorita tengo nada más dos, pero quiero que cuando se conecte el cliente 2, entonces aquí vamos a buscarla. ¿Existe la conexión cache de este cliente? No existe. Entonces, como no existe, voy a correr y voy a crear mi conexión cache. Vámonos a la función de crear cache y prácticamente lo que Power Server nos brinda es una API precisamente para agregar una conexión caché. Pero para eso tengo que mandar llamar la API add1 y le paso de parámetros en un archivo JSON, en una cadena JSON, le paso el nombre de la cache, la configuración, pues tengo que especificar el host, y que es el servidor que Azure me da, el puerto, el user ID y el password de la base de datos y bueno, el parámetro que le estoy enviando. Entonces ahí ya prácticamente me manda mando llamar con un send request, mando llamar la API, me crea la conexión cache y listo, ya estoy conectado a la nueva base de datos. Si tengo un error al crear el caché, ahí me mostró el nombre, entonces aquí ya una vez que me conectó a la base de datos, creo una conexión Global Transaction Customer, prácticamente nada más le paso dbparm, le paso el nombre de la conexión cache a la que me acabo de crear y me conecto a ese objeto de transacción. En este momento ya me cambié a la base de datos del cliente, ¿sí? Entonces, bueno, ya hice estos cambios en el código. Como no es un cambio que afecta a mis APIs, porque si se fijan no hice nada de SQL ni nada, prácticamente nada más fue código de PowerScript lo que cambié. Entonces, si hago un deploy, no tengo que mandar mi API de nuevo, nada más lo correspondiente a mi aplicación de Power Builder, entonces tengo que mandar todo a las Static Web Apps. Abro mi proyecto, ya está todo configurado, yo ya lo único que tengo que hacer es un deploy. Entonces, les vuelvo a comentar, el deploy me va a generar todo otra vez, me va a generar las APIs, me va a generar el runtime, me va a generar la aplicación de Power Builder y me genera el launcher. Pero en este caso, como no hice cambios de modelos de datos, de acceso a base de datos, no tengo que pasar la API por FTP. En este caso fue puros cambios a una función en PowerScript. Entonces, nada más es parte de mi aplicación de Power Builder. Entonces, ya se están generando, igual se genera el paquete. Ahí está mi archivo comprimido
Voy a borrar, esos son los anteriores, los borro ahí para no estar. Entonces, abro mi archivo comprimido, extraigo las carpetas. Igual copio mi app publisher, lo copio, lo meto dentro de mi ERP22 Cloud. La API, pues en este caso les comento que no me sirve porque no la voy a enviar por FTP. No hubo cambios. Y corro mi comando para hacer un deploy a mi static web app. Entonces, vean el comando que se corre, es SWA deploy. Le mando la ruta donde están mis archivos, le digo en environment, en production, y le paso mi token de mi static web app que crea Azure. Estoy subiendo los archivos. Listo. Ok, entonces ya terminó. Puedo ir a abrir mi página de nuevo y aquí lo que hace Power Server es va y busca el servidor. Si hay cambios de la aplicación, pues los descarga a mi máquina local. Ahí listo, tenemos un registro. Entonces me comenta, estábamos en el cliente 1, ahí pues sí me aparecía mi gráfica, ¿no? Y ahora me voy a cambiar el cliente 2. Si se fijan vamos a ver en la base de datos, nada más tengo Customer 1 y ERP, pero no tengo el cliente 2. Entonces, ahorita con el código que vamos a correr ahí, el cliente 2, ahora me dice que fue exitoso y ya tenemos ahí la gráfica del cliente 2, por lo cual me indica que ya se creó una conexión cache del cliente 2. Ahí la tenemos. Entonces, en la base de datos principal es donde tenemos toda la información de las bases de datos y listo. Ahora, otra de las cosas, ya una vez, esta página Static Web App, pues ustedes le dan una liga al usuario, una URL, pero ya después esa Static Web App se queda en el desktop de Windows. Aquí tenemos esta Static Web App. Este es mi escritorio en mi computadora local. Yo prácticamente nada más esa aplicación ya se queda ahí, se abre y listo, tenemos nuestra aplicación. Entonces, esta es una aplicación totalmente en Azure. No necesitamos tener servidor Windows Server, instalar el SQL Server. No necesitamos una máquina virtual. Y una de las desventajas de las máquinas virtuales es que ustedes, mientras la tengan prendida, les está cobrando. Sí, es por hora que cobra Azure. Y con las APIs es por uso nada más, es por cada petición que se hace. Entonces, si ustedes su sistema no lo utilizan un día, no tiene ningún costo. Entonces, resumiendo, tenemos nuestra computadora de desarrollo, se crea un paquete, en el paquete trae lo que son la aplicación de Power Builder, el launcher, que es como mi navegador, mi tecnología de navegador para no depender del Internet Explorer o del Chrome, y el runtime de Power Builder. El runtime de Power Builder es su PBVM que me soporta pues prácticamente toda la funcionalidad de Power Builder. Entonces vamos a ver los recursos que necesitamos en Azure para tener nuestra aplicación. Como les comentaba, necesitamos la aplicación web estática. Ahí es donde va a ir la aplicación, el launcher y el runtime. Y para las web APIs de Power Server, el recurso que necesitamos, recordemos que la API es la única que accede a la base de datos. Entonces, ese es MyERP, que es un app service.
y nuestra web app estática y pues las bases de datos que tenemos ahí. Y tenemos ahí la parte del cliente. En el cliente, en mi PC, bueno, se van a descargar todos los archivos. Desde la Static Web App se hace un download, un install y un update. Eso es en automático. Y la API es la que accede a mi base de datos. Entonces, amigos, esta fue la presentación. Con esto ustedes pueden... precisamente ya no se tienen que preocupar por administrar servidores en Windows, por hacer instalaciones de bases de datos. Todos los recursos los mandamos a la nube con backups. O sea, ya no tenemos que estar preocupados precisamente por la alta disponibilidad de nuestra aplicación, porque la plataforma en la nube puede ser Azure, puede ser Google, puede ser Amazon Web Services, la que ustedes prefieran. Entonces aquí lo que les quise presentar es la ventaja precisamente que tiene Power Builder de poder crear estas APIs en .NET Core 6 y ya es independiente de la plataforma, puede correr en cualquier plataforma. Igual la base de datos, ya no tenemos que instalar el motor de base de datos, sino que prácticamente pues ya nos dedicamos nosotros como desarrolladores a crear la aplicación y nos olvidamos de la parte de la infraestructura, y también en costo pues es mucho más accesible. Entonces pues esta fue mi presentación. Muchísimas gracias. No sé si haya preguntas por ahí, Elisa. Con mucho gusto aquí se las contesto. Muchas gracias, Philly. Sí, invitamos a que escriban sus preguntas. Ahorita por el tiempo que ya toca el turno de la segunda conferencia, no las podremos contestar en vivo, pero sí las vamos a estar contestando aquí en la sección de preguntas y respuestas de manera escrita con mucho gusto. Entonces, Philly, muchas gracias por su valiosa aportación, que estoy segura que será de gran utilidad para la comunidad Appium en América Latina y de habla hispana, los países de habla hispana, porque también nos acompañan personas de España, por ejemplo. Entonces, estoy segura que será muy valiosa. Muchísimas gracias, Philly. Muchísimas gracias, Elisa. Saludos a todos, amigos de Power Builder. Nos vemos la siguiente. Hasta luego. Haz que tus aplicaciones despeguen hasta el infinito con la poderosa tecnología Data Window y Power Server. Power Builder te permite modernizar tus aplicaciones actuales, así como construir herramientas empresariales con muy poco código y el mínimo esfuerzo. Con Power Server podrás desplegar tus aplicaciones a la nube automáticamente. Con Power Builder y Power Server tendrás aplicaciones accesibles por Internet, interfaz de usuario y experiencia de usuario modernizadas, habilitación de REST APIs, seguridad avanzada, poderoso IDE. Construye aplicaciones modernas con mayor productividad y el mínimo esfuerzo. Visítanos en www.dorasistemas.com para pedir más información.